ejercicio de oración. Vamos a prepararnos para la palabra de Dios que nos trae la liturgia del domingo entrante. Es el 25º domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar al Señor que nos habla, el Señor que nos traza el camino en nuestra vida cristiana. Dispongámonos a hacer esta lectura. Pidamos al Espíritu de Dios que nos ilumine para encontrar el sentido de las palabras del Señor y que nos dé fortaleza para hacer que estas palabras de Dios sean una realidad en nuestra propia vida. Tomamos 3 lecturas. La primera lectura está tomada del libro de Amós, en el capítulo 8, los versículos 4 a 7. Uno de ustedes que haga la lectura. Oigan esto, ustedes que explotan al pobre y quieren acabar con los humildes. Con impaciencia esperan que termine la fiesta de la luna nueva para vender su trigo, y no ven el momento de que pase el sábado para abrir los almacenes. Disminuyen la cantidad y aumentan el precio. Usan balanzas falseadas y venden hasta el desecho del trigo. Los necesitados tienen que venderse a ustedes por dinero. Ustedes compran al pobre por un par de sandalias. El Señor, que es la gloria de Israel, lo jura: jamás olvidaré todo lo que han hecho. Bien, primera lectura tomada de un profeta del Antiguo Testamento, en un contexto de riqueza del pueblo, pero también de inmensa pobreza. Nos habla de qué quiere Dios de aquellos en ese momento, de nosotros hoy, respecto de los bienes que Dios nos hará. Esa primera lectura recoge las palabras del Antiguo Testamento, recoge el querer de Dios para su pueblo, para sus fieles en ese Antiguo Testamento. Vamos a pasar a la segunda lectura para escucharla. Está tomada de la carta primera de San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, los versículos 1 a 8. Querido hermano, te ruego pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Esto es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los paganos en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios que nos viene en la carta primera llamada a Timoteo, en un contexto ya de iglesia.
Entre la primera lectura, el tiempo de Amós, y la segunda, el tiempo de la carta a Timoteo, está el Evangelio. El Evangelio hace memoria del pasado también, pero sobre todo el Evangelio inicia el mundo nuevo de Dios. Estos cristianos de que habla la carta a Timoteo son aquellos que han recogido la palabra de Jesús, la tratan de vivir, sin embargo, en medio de dificultades interiores y exteriores, en medio de un compromiso no siempre lo suficientemente claro frente a la palabra de Dios. Pasemos al Evangelio. Estamos en San Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. El contexto, no olvidemos, es el viaje mesiánico de Jesús con sus discípulos. Viaje que lo lleva a Jerusalén, viaje que va a terminar en la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Sus discípulos lo acompañan. Y durante esa peregrinación Jesús les va enseñando el ser discípulo, los grandes compromisos que debe tener el discípulo. Escuchemos la palabra del Señor. Siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador. Un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué hay de cierto en lo que me informan de ti? Dame cuentas de tu administración, porque vas a tener que dejar ese cargo. El administrador se puso a pensar: mi patrón me va a quitar la administración. ¿Qué hago ahora? Para echar asadón no tengo fuerzas, y vivir de limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me quiten la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó: ¿cuánto le estás debiendo a mi patrón? Y él le contestó: 100 garrafas de aceite. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda. Siéntate enseguida y rebájala a 50. A otro le preguntó: ¿y tú cuánto le debes? ¿Cuánto le estás debiendo? Él contestó: 100 sacos de trigo. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, rebájala a 80. Y el patrón no pudo menos de reconocer que ese administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad, continuó Jesús, los mundanos son más astutos en sus negocios que los que pertenecen al reino de la luz. Por eso yo les digo: aprovechen esta riqueza para ganar amigos, y así cuando se acabe tendrán quien los reciba en las moradas eternas. El que es digno de confianza en lo más pequeño, lo es también en lo grande. Y el que es de mala fe en lo más pequeño, también es de mala fe en lo grande. Si no merecen confianza en el manejo de la falsa riqueza, nadie les va a confiar la verdadera. Y si no merecen confianza
en el manejo de los bienes ajenos, nunca serán dueños de los bienes que quiere darles Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, pues despreciará a unos por querer al otro, o al menos atenderá a uno y al otro lo descuidará. No es posible servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una parábola que ha dado mucho que pensar. Si se hace una lectura superficial de ella, quizás quedamos con la impresión de que el Señor Jesús nos abre ciertos caminos que pueden ser cuestionables. Algunos lo han pensado así. Busquemos entonces el tema central de estas lecturas. El tema central ciertamente es lo que podemos llamar el compromiso nuestro cristiano frente a los bienes de este mundo. La palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre esto. Lo hacemos como discípulos y como hermanos. Como discípulos que aprendemos del Señor el comportamiento que Él quiere que sigamos, como hermanos, porque todos aquellos que están con nosotros en el camino de la vida son nuestros hermanos. El Señor nos pide responsabilidad frente a los bienes temporales, a los que Él nos ha dado. Nos ha dado con mano larga bienes temporales para toda la humanidad. El mundo está lleno de riquezas y el Señor las ha dado a nosotros como a hijos y como hermanos. Por consiguiente, tenemos que llegar a pensar cuál es nuestro compromiso en ese manejo de los bienes temporales. Nuestros antiguos antepasados, los indios, llamaron a la tierra la Pachamama, hermosísima palabra, la madre tierra. La tierra es una mamá que alimenta a sus hijos y está hecha para alimentarlos a todos. Pensémoslo siempre así. Hemos escuchado la primera lectura, impresionante. Esa lectura de Amós, ese profeta rudo, era un campesino, sabía de lo que es el trabajo en el campo, sabía de los bienes que él cosechaba, los higos, de ellos nos habla él. Pero fue llamado al servicio profético, allá en tiempo de un esplendor grande en el reino del norte. Había mucha riqueza, pero también había mucha pobreza. Y entonces el ojo del profeta, la voz del profeta, que es la voz de Dios, viene a cuestionar la situación que se está viviendo. Lo hace con un lenguaje admirable, un lenguaje que impresiona, que impacta, un lenguaje que se quisiera muchos de los que son hoy en día autores y actores, podemos llegar a decir así, de los cambios políticos. Muchos aquellos que se pueden llamar en el día de hoy cuestionadores del mundo social. Oigan ustedes, los que explotan al pobre y quieren acabar con los humildes directamente. Ese pobre y ese humilde es un hermano.
Hay que mirarlo con ojos de hermano, con ojos de prójimo, como dice el Evangelio. Con impaciencia esperan que termine la fiesta de la luna nueva para vender el trigo y no ven el momento de que pase el sábado para abrir los almacenes. Los judíos tenían días en que no podían trabajar el sábado, que no podían vender, no podían negociar. Y dice, el que maneja los bienes en ese momento, ese es uno que está no exactamente por el servicio de Dios, sino que está mucho más por su ganancia personal. No ven el momento en que pase la fiesta para abrir el almacén. Pasaba entonces, pasa hoy también. ¿Qué hacen? Disminuyen la cantidad y aumentan el precio. Acaparadores, los llamamos hoy en día explotadores. Usan balanzas falseadas, venden hasta el desecho del trigo, el salvado, todo. La corrupción es total. Los necesitados tienen que venderse a ustedes por dinero. Ustedes compran al pobre por un par de sandalias. Qué terrible imagen. ¿Cuánto vale para el explotador un hombre lo que vale un par de sandalias? Muchos de nuestros agitadores políticos hubieran querido tener expresiones tan claras como esas. Lo hacen porque tenemos que interrogar por qué lo hace el Señor. El Señor que es la gloria de Israel. El Señor que lleva la historia del pueblo. El Señor que da la conducta que deben tener los israelitas. Lo jura, jamás olvidaré todo lo que han hecho. Dios se muestra garante de esos pobres y humildes, de esos que se venden, que tienen que venderse como esclavos para pagar deudas. Imaginemos esa sociedad lejana, siglos antes de Cristo, siglo VIII antes de Cristo. Imaginemos esa sociedad, pero imaginemos también la voz del profeta. No había ideologías en ese momento. Nadie hablaría de estas cuestiones políticas, de marxismo o socialismo o lo que quisiéramos. Todo eso está fuera del horizonte. Pero sin embargo, Dios tiene una política para sus hijos. Y lo que Él plantea es que frente a los bienes terrenos, lo que debemos buscar no es la ganancia, sino el servicio. Lo que debemos buscar no es el acaparar, sino el compartir. Que nadie carezca. Si en este mundo hay hambre, y la hay, terrible, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No. Él ha hecho generosa la tierra, la Pachamama, que decían los indios. La ha hecho generosa, pero para todos sus hijos. Los que se la apropian, los que la cautivan, son aquellos que tienen la culpa del hambre del mundo. ¿Quién lo dice? ¿Un político? No, lo dice el mismo Dios. Tenemos que pensar esas frases, esa voz profética, ese hombre que habla en nombre de Dios, ese hombre que revela el corazón de Dios,
el amor de Dios por todos. Ese hombre que defiende al pobre y al humilde, no por una política, sino porque es hijo de Dios y hermano nuestro. Él recuerda sin cesar eso. Qué hermosa frase, hermosísimo, cuestionador en el momento que estamos viviendo. Eso nos habla de que la religión interesa y se interesa por todo el hombre, en todas sus dimensiones. Algunos piensan que la religión es una cuestión de orar, cuestión espiritual, un poco fuera del mundo, pero no perciben esa dimensión profunda que tiene en todos los campos del hombre. Todo el hombre, con todos sus compromisos, en todas sus acciones. Todo ese hombre está frente a Dios y Dios lo ve, lo juzga así, con esa frase final que dice el texto: el Señor lo jura, no olvidaré jamás lo que has hecho. Responsables ante Dios, más que todo, también responsables ante los hermanos. ¿Todo eso por qué? Porque Dios tiene un proyecto salvador. Porque la salvación hace parte de todo este compromiso terreno que tenemos. Eso lo recordaba el autor de la carta a Timoteo, cualquiera que haya sido, la atribuimos a Pablo, muy probablemente viene después de Pablo, pero recoge sus recuerdos, sus palabras en sus comunidades. Al final les dice, quiere Dios, nuestro Salvador, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Hay un solo Dios y un solo hombre para mediar entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. El proyecto de Dios es ese. Está dicho con esas palabras. Dios quiere que todos se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad es lo que Dios quiere del hombre. No es una verdad filosófica, es una verdad divina. La verdad es Dios mismo. La verdad es el plan salvador de Dios. Eso es lo que Él quiere. Lo que quiere que nosotros conozcamos y hagamos. Y que todos se salven. La salvación, ese momento clave de la salvación no está al final de la vida, sino al principio. La salvación empieza el día que empezamos a vivir. Desde entonces Dios está actuando en nosotros y está haciendo salvación. Y esa salvación nos compromete en todo. Nos compromete frente a lo espiritual y también a lo material, frente a lo eterno y frente a lo temporal, a lo espiritual y a lo interior y a lo exterior, todo, absolutamente todo. Dios quiere hijos dignos, Dios no quiere hijos miserables, Dios no quiere aquellos que se tienen que vender a sí mismos para pagar una deuda. Estaba leyendo hoy una carta de Carlos de Foucault escrita desde el desierto del Sahara y dice cosas terribles de lo que él vivió allá, de aquellos hombres ricos del desierto que no trabajan nada, dice él, que viven ociosos todo el día, que tienen esclavos, simplemente esclavos para su trabajo. Que si el esclavo tiene un hijo, el dueño de ese esclavo se declara en capacidad de vender ese hijo y quedarse con el dinero. Eso lo dice él. Cosas del siglo XX,
donde vivió Carlos de Foucault. Así pues, todo esto es porque eso responde al plan de Dios. Y Jesucristo lo llega a decir a través de esta parábola que hemos encontrado aquí. Les decía al principio, una parábola un poco difícil. Algunos consideran quizás la más difícil para llegar a penetrar. El fondo es claro. Al final, la última palabra que recoge el texto del Evangelio es sumamente claro. Nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Esos dos señores son Dios y el dinero. Así lo llama. La ganancia, la avidez. Despreciará a uno por servir al otro, por querer al otro. Si quiere mucho a Dios, tiene una actitud frente al dinero secundaria, pasajera. O al menos atenderá a uno y al otro lo descuidará. No es posible servir a Dios y al dinero. Claro está, no es posible servirlos si los ponemos en igualdad. Si para nosotros Dios vale tanto como el dinero, como unos pesos, como una cuenta bancaria, si ese es el Dios que mueve nuestra vida. Ese es el sentido de la parábola. Escuchémosla entonces así un poco, tratando de encontrar lo que el Señor nos quiere decir. Jesús hablaba en parábolas. Las parábolas son comparaciones, son lenguaje vivido, dramatizado. Hay dos maneras de hablar cuando uno habla con ideas abstractas a veces. Muchos filósofos salidos de este mundo y aquellos que hablan a través de imágenes que se ven, que tienen nombres propios, que tienen actitudes que se pueden concretizar en la vida. Había una vez un hombre rico que tenía un administrador. ¿Quién es ese hombre rico? Es una manera de hablar de Dios. No rico con riquezas nuestras. La riqueza de Dios es el amor. La riqueza de Dios es su poder al servicio del hombre. La riqueza de Dios es todo lo que Él ha hecho por el hombre. La riqueza de Dios es Dios mismo. Dios ha confiado todo ese amor suyo al hombre, un administrador. ¿Quién? Nosotros, todos. El Señor nos ha confiado el amor que Él tiene al hombre. Si nosotros negamos el amor a alguien, si le negamos la ayuda, la comprensión, la estima, lo que debemos tener, les estamos negando, no nuestro amor pequeño, no nuestra estima solamente, le estamos negando el amor de Dios. Cuando alguien nos ama, detrás de ese rostro yo puedo descubrir el amor de Dios por mí. Eso es la riqueza que Dios nos ha dado. Tenía así. Un día le avisaron que ese administrador estaba malgastando sus bienes. Nosotros, los bienes que Dios nos ha dado. Esos de que hablamos. Esos que hablamos diciendo que con ellos se está oprimiendo al pobre. Esa manera de malgastar es precisamente esa, desfigurar el proyecto de Dios, caricaturizar el proyecto de Dios. Entonces Dios lo llamó. Somos responsables ante Él, lo queramos o no.
Tenemos un día que enfrentarnos así ante la realidad del amor de Dios, del Dios que nos llama. Un día lo llamó y dijo: ¿qué hay de cierto en lo que me están diciendo de ti? ¿Qué te pedí yo? ¿Cuáles fueron las consignas que te di? Las tenemos en la palabra de Dios a todo lo largo de ella. Tenemos ahí lo que Dios quiere. ¿Y qué has hecho? ¿Has seguido esas consignas? No, no las has seguido. Y entonces dice: dame cuenta de la administración porque vas a quedar despedido. Dios, que nos ha hecho confianza, un día nos puede decir que desconfía de nosotros también. Nos sigue amando, nos sigue llamando, nos sigue tendiendo la mano, pero debemos ser responsables ante Él. ¿Qué hace el hombre? El hombre tenía dos caminos. Uno, recordar la palabra de Dios, recordar lo que Dios pedía, volver otra vez a la rectitud, a la justicia, al amor, a la solidaridad, al buen desempeño de lo que Dios quería. Ese era un camino, pero no. Toma otro camino, y ese otro camino es el suyo, un plan suyo para garantizar su vida, un plan que no es el de Dios, que está lejano del proyecto divino. Y entonces sabemos lo que hace. El Evangelio nos lo dice de manera clara. El Señor allí usa de una trama, diríamos, de un ardid ciertamente perverso, porque encierra no solamente un mal, sino un mal todavía añadido a lo que está haciendo, mayor todavía, la corrupción, esa que notamos tanto en el mundo de hoy, esa corrupción que nos tiene abrumados, esa corrupción que parece ser el modelo, el ideal de muchos de los que quieren ser servidores de la comunidad. Le dice a uno: ¿cuánto debes? Aquí está tu recibo. Y escribe otro: pon la mitad de lo que debes. De manera que ante tu dueño, ante aquel a quien debes, aparezcas no con la totalidad de tu deuda, sino con una mucho más disminuida. Eso es la corrupción. Y el Señor dice: como el hombre, trato de encontrar un camino, obro con astucia. Y entonces dice: los hombres de este mundo usan de astucia, lo sabemos muy bien, para lograr sus cosas. Los que son del reino de Dios, esos no usan de astucia, no pueden serlo, no deben serlo. Ojalá tuviéramos la misma astucia, no para el mal, sino para el bien, dice el Señor. Ojalá los del reino tuvieran una astucia semejante, no para el mal, sino para el bien, para el servicio del reino. Quizás es uno de los puntos difíciles de entender. La gente puede quedarse un poco con cierta idea, cierto sabor, pero el Señor dice: si en el mundo hay astucia, y la hay, la astucia no está también al servicio del mal, la astucia puede estar al servicio del bien. Si podemos con astucia imaginar procederes que contribuyan al bien del mundo, qué bueno sería entonces. Y entonces el Señor, al final, le va a decir al que está allí,
a ese administrador, que es lo que él quiere. Aprovechen, dice el Señor, la falsa riqueza, la riqueza falsa. Esa palabra es muy importante. La riqueza es siempre falsa. ¿Por qué? Porque quien pone su confianza en la riqueza la está poniendo en algo deleznable, algo que se va. Lo vemos a menudo. Gente que ha querido esclavizar o oprimir a muchos para robar, para hacerse a una inmensa riqueza. La misma sociedad lo cuestiona. Quizás algunos no hacen todavía lo que pudieran, pero muchos de ellos ven irse esa riqueza, perderse, quedarse en nada, absolutamente en nada. Esa es la falsa riqueza. Frente a otra riqueza que es la riqueza divina, que no puede ser falsa. Y dice, te han encomendado lo mucho. Lo que mucho que nos han encomendado es Dios, su amor, su proyecto salvador. Lo ha puesto en nuestras manos, nos lo ha confiado. Y dice, si te confiaron lo mucho, sé también fiel en lo poco, en todo, absolutamente en todo. Porque de aquel que se desconfía en lo poco, también se desconfiará en lo mucho. Y así pues, el Señor nos plantea y nos cuestiona y nos dice, ¿a quién estás sirviendo? ¿Cuál es el proyecto de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Tienes bienes? ¿Son tu Dios? Pensémoslo también. A veces no los tenemos, de hecho, los tenemos en la imaginación, en la ambición. Ambicionamos bienes, muchos bienes, y ponemos en ello la seguridad. Y el Señor nos dice, no, eso se acaba y se va. Ese es un Dios falso, una falsa riqueza. Es una falsa seguridad. Ponla en lo que yo te digo. Siempre existirá entre nosotros ese dilema. El Dios nuestro, con todo su amor, con todo su plan salvador, con la justicia, con aquella entrega que nos pone al servicio de todos los demás. Aquel que encuentra lo que Dios quiere, el mundo que Él quiere. Y también, por oposición a Dios, aquello que obtenemos como Dios, que podemos tener, el poder que puede ser encarnado en el dinero. Ahí, en medio de todo esto, claro está, la persona del Señor Jesús, del que está hablando. Esa es nuestra riqueza, el Señor Jesús. Su plan salvador, lo que Él llama su reino. Esta acción salvadora, somos agentes de Él. Somos aquellos administradores que Dios quiere fieles, por encima de todo, con plena responsabilidad ante Él. Esta es la palabra de Dios para todos nosotros. Ojalá sea un momento para cuestionar. No hagamos de eso simplemente un problema político, ni mucho menos. Cuando terminamos estas palabras, no olvidemos frases que tenemos ahí en el Evangelio. Sean dignos de confianza en lo pequeño y en lo grande. Sean dignos de confianza en lo pequeño y en lo grande. Cualquier cosa que sea. Eso nos dice el Señor. Si no merecen confianza en bienes ajenos,
nunca serán dueños de los bienes que quiere darles Dios. Nos lo dice así también. Y no olvidemos, con responsabilidad, construyamos el mundo que Dios quiere. Un mundo digno de todos los hijos de Dios. No es un mundo de vanagloria, no es un mundo de falsa riqueza, es un mundo de amor que comparte. No acudamos a ideologías que siembran odio y destruyen. No tenemos por qué acudir a ideologías. Ustedes las conocen, ideologías políticas, ideologías económicas, lo que sea. No tenemos por qué hacerlo. Nuestra inspiración viene de Dios, viene del Evangelio, viene de Jesucristo. Jesucristo pobre, que trabaja con sus manos, que comparte la vida de Nazaret, que comparte con todos aquellos. Ese es nuestro ideal. No tenemos por qué acudir a otros planteamientos. Acudamos al Evangelio, acudamos al querer de Dios. Amemos con sinceridad, con desinterés. No buscamos, no pongamos nuestra seguridad en lo que es deleznable. Pongamos nuestra seguridad en Dios mismo, que Él sea nuestro Dios, que no tengamos ídolos que son falsos dioses, falsas riquezas, como dice Él. Es la palabra de Dios para nosotros. Démosle gracias por la iluminación que hace esa palabra. Cuestionémonos si la estamos siguiendo. Preguntémonos cuál es nuestro Dios, cuáles son las pautas de nuestra conducta, qué pensamos de los bienes de este mundo, qué pensamos del pobre, qué pensamos de la solidaridad con Él, qué pensamos del mundo que Dios quiere. Construyamos ese mundo lo más digno que podamos hacer, pero construyámoslo como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, como verdaderos cristianos. Amén. Amén. Queremos, Señor Jesús, Que vivas y reines entre nosotros. nos bendiga con su Hijo. La Santísima Virgen María,